Hola a todos, hoy les voy a hacer un video muy interesante. Este video voy a hablarles de longevidad y de tips anti-envejecimiento. Quiero que se queden hasta el final de este video para que puedan ver todo lo que les voy a hablar y cómo evitar el envejecimiento, pero desde adentro. Me voy a basar en dos estudios muy interesantes. Uno es el estudio danés, que fue realizado en gemelos, y el otro es un estudio que fue realizado por la National Geographic para saber las poblaciones más longevas del mundo. En el estudio danés se dieron cuenta que el 90% de la información del envejecimiento se da por la información que nosotros le demos a nuestro cuerpo. Eso quiere decir que tiene que ver con nuestra alimentación, con nuestra calidad de vida y con nuestros hábitos. Entonces no tiene que ver sino solo un 10% con nuestra genética. Así que tenemos que pasarle información buena a nuestro organismo. Nosotros tenemos una edad cronológica, que es la edad que está en la cédula o en nuestro pasaporte, pero tenemos también una edad biológica, que es la edad que tienen nuestras células. Depende de nosotros que nuestras células se repliquen de la forma más fidedigna, porque nuestras células se van replicando. Lo que sucede es que cada vez que nosotros generamos energía, generamos en nuestra mitocondria, se genera una cosita que se llama radical libre, y ese radical libre va dañando nuestro ADN y va perforando las membranas de nuestras células. Entonces nosotros tenemos que utilizar antioxidantes y tenemos que usar varias cosas que les voy a explicar más adelante para contrarrestar esos radicales libres o esa célula que ya viene faltándole un electrón, y que haga que nuestro ADN se repare y se replique de la forma más fidedigna para que no vayamos envejeciendo con achaques. Porque nosotros estamos creados para vivir más de 90 años, pero vivir bien. El cuerpo tiene la propiedad de autosanarse, de regenerarse. Nosotros no tenemos que llegar con dolores, con achaques, y esto se va haciendo porque venimos haciendo malos hábitos que van dañando nuestro ADN, que hace que se repliquen mal las células, y por eso llegamos viejitos con incontinencia, en sillas de ruedas. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que evitar. En el estudio de la National Geographic, que me pareció súper interesante, encontraron 4 poblaciones muy importantes, que fueron Loma Linda, California, fueron Okinawa, Japón, Nicoya en Costa Rica y en Sardenia y en Italia. Esas 4 poblaciones encontraron personas que vivían más de los 100 años y se dieron cuenta que en estas personas habían varias cosas en común. Una de ellas era que ellos tenían dietas hipocalóricas. Ellos acostumbraban a comer muy poco, y esto hacía que, como generaban menos energía, hacían esa transformación, generaban menos radicales libres, y de esta forma hacían menos daños a su ADN. Además comían mucho de la tierra, entonces muchos vegetales, muchas frutas, e intentaban comer orgánico. Eso es muy importante porque ustedes saben que el glifosato con el que fumigan muchas veces va dañando las propiedades de los productos y hace que no sean los nutrientes tan fidedignos de los vegetales y de las frutas. Entonces, intentar que comamos orgánico es muy importante para tener los nutrientes adecuados para nuestro organismo. Y obviamente pues comer poco. Acordarnos que cuando vayamos a comer tenemos que comer a un 80%, porque esa sensación de saciedad solamente va a llegar unos 30 minutos después. Entonces no repletarnos, porque si no vamos a estar demasiado llenos, entonces vamos a haber comido demasiado. El segundo consejo que daban ellos es el ejercicio físico. Si bien eran poblaciones que no era que hicieran pesas como nosotros y hacían ejercicio todos los días, lo que ellos hacían era que si tenían que ir a trabajar, lo hacían caminando, subían montañas, bajaban. Las personas que tenían que arreglar sus jardines no contrataban personas para que lo hicieran, sino que lo hacían ellos mismos, y eso hizo que tuvieran ejercicio físico y que no fueran personas sedentarias. Eso fue muy importante. Comían muy rico también en omega 3, todo lo que tiene omega 3. En Sardenia cultivaban también los quesos de cabra, que son ricos en omega 3, el salmón, todas estas cosas, y son grasas buenas. El aguacate, el aceite de hígado de bacalao, todas estas grasas son muy buenas, no solo para la piel, sino además para el organismo en general. Lo otro que ellos hacían, además de la alimentación y del ejercicio físico, es que tenemos que acordarnos que existe un eje que se llama eje intestino-cerebro. Eso quiere decir que nosotros tenemos 2 grandes filtros importantes: nuestro intestino, que lo vamos a regular con una adecuada alimentación, y nuestro cerebro, que lo vamos a nutrir también con varias cosas buenas. Entonces, una de las cosas que ellos tenían era que ellos tenían una motivación. Ellos se levantaban siempre con algo para hacer, con una motivación en su vida, y esto hace que tú seas un poco más longevo. Y lo otro es que ellos también se encontraban mucho con sus amigos. Entonces esto hacía que sus familiares y que sus amigos compartieran, y que les nutriera el cerebro y ese filtro para poder socializar, ¿ok? Porque todo es muy importante, toda esa esfera biopsicosocial es lo que ayudaba a que fuera más longeva la persona. La otra cosa muy importante es el vino.
Ellos hablaban de que el vino, ellos se tomaban una copita o 2 copitas de vino al día. Tenemos que saber que el vino es rico en resveratrol, que es uno de los más ricos antioxidantes. Eso quiere decir que contrarrestan esos radicales libres que dañan nuestro ADN. Entonces nosotros tenemos que consumir muchos antioxidantes. Les voy a hacer un video solo de antioxidantes para que sepamos qué debemos evitar, qué debemos consumir para ser más longevos. Y la otra cosa muy importante que ellos hacían era que eran personas de fe, personas que daban, personas que sin interés a recibir. Entonces también tenemos que creer, que tener fe, que ser relajados. Algo interesante que me parece curioso y no quería terminar sin decirlo es que estas personas tenían un día a la semana en los que ellos no hacían nada, que se lo dedicaban a ellos mismos, que descansaban, que se relajaban, y cada 4 horas realizaban un periodo de 15 minutos donde paraban y donde meditaban y donde descansaban. Entonces tenemos que tener un equilibrio en las dos cosas, tanto en nuestra alimentación, en nuestros hábitos de vida, como en nuestra pureza cerebral, en nuestra limpieza cerebral. Tenemos que tener momentos para nosotros, tenemos que tener momentos para compartir con nuestros amigos, y no todo debemos dedicárselo al trabajo, porque así generamos también más radicales libres. Entonces, esos son mis consejos de hoy: alimentarnos bien, dormir bien, compartir con los amigos y tener mucha fe. Muchas gracias.